Bueno, chicos y chicas, vamos a empezar con el tema de los cambios químicos y sus repercusiones. Vamos a estudiar las reacciones químicas. Bien, aquí tenéis todo lo que vamos a ver en el tema. Primero veremos cómo se produce una reacción química. Segundo, cómo se plasma en el papel o en la pizarra las ecuaciones químicas. Después estudiaremos cómo se conserva la masa siempre que hay una reacción química. En cuarto lugar, veréis cómo cuando algunos reactivos reaccionan entre sí se producen siempre la misma proporción. Veremos en qué proporciones. En quinto lugar, veremos qué es esto de los cambios o de los cálculos estequiométricos. Y por último veremos reacciones rápidas y reacciones lentas. Venga, comencemos. Primer punto, ¿cómo se produce una reacción química? Creo que todos habéis visto ya en cursos anteriores que hay dos tipos de cambios, los cambios físicos y los cambios químicos. Veremos qué diferencia hay entre ellos. Primero, cuando hay un cambio físico, las sustancias no se transforman en otras diferentes. Seguimos teniendo las mismas sustancias. El caso, por ejemplo, de la deformación que se produce cuando arrugamos un papel. Cambia de forma, pero sigue siendo papel. O, por ejemplo, cuando un cubito de hielo funde. Es verdad que ha cambiado de estado, pero sigue siendo agua, en principio agua sólida y después agua líquida. O cuando se rompe un vaso, por ejemplo, antes de romperse y después de romperse, sigue siendo cristal. Además, otra cosa que hace diferenciar, que nos ayuda a diferenciar un cambio físico de uno químico, es que en los cambios físicos es relativamente fácil volver atrás. Yo puedo coger el papel y con una plancha quitarle todas las arrugas y dejarlo más o menos igual. En el caso del agua líquida puedo volver a echarlo en moldes, meterlo al frío y otra vez conseguir cubitos. Quizá en el caso del vaso fuera más difícil, pero si yo caliento hasta una temperatura alta el cristal, lo fundo y nuevamente lo echo en moldes, pues puedo conseguir tener otra vez un vaso. Sin embargo, veremos cómo en los cambios químicos es difícil. Aquí tenemos tres ejemplos de cambios químicos. Una reacción de oxidación en el que la lejía ataca al pigmento de la ropa. Fijaros cómo la he dejado manchada y además de manera permanente. O por ejemplo cuando se produce la combustión de un papel. En principio yo tengo papel y después de la reacción o del cambio químico yo lo que tengo es ceniza. Otro caso es la maduración o incluso putrefacción de un plátano. Fijaros que es difícil volver atrás. Fijaros cómo en todos los casos cambia la composición de la ropa, el papel, el plátano. Difícilmente podremos volver atrás a diferencia de lo que ocurría en los cambios físicos. Bien, pues estudiamos entonces las reacciones químicas. Fijaros en las imágenes como en la parte izquierda tenemos una mezcla de azufre y limaduras de hierro, que lo único que hemos hecho ha sido revolverlo, mezclarlo. Fijaros cómo siguen manteniendo sus características. Las propiedades magnéticas del hierro se siguen manteniendo. El olor, si oliéramos esta parte veríamos que sigue oliendo a azufre. Sin embargo, cuando nosotros calentamos esta mezcla, se produce una reacción química dando un compuesto completamente diferente. Esto sería el sulfuro de hierro 2. Fijaros cómo ha perdido las propiedades magnéticas. Las características del producto y de los reactivos son completamente diferentes. ¿Qué es lo que ha pasado cuando hay una transformación desde reactivo hasta producto? Pues fijaros que se ha producido, como pone aquí, una ruptura y formación de nuevos enlaces. Aquí tenemos en esta imagen los átomos de hierro representados por esta bolita morada y los átomos de azufre. Cuando se calienta, fijaros cómo se unen, ahora no están independientes. Se produce un establecimiento de enlace entre cada átomo de hierro y de azufre. ¿Cómo podemos definir nosotros una transformación o una reacción química?
Bueno, pues ahí lo tenéis. Lo leo como proceso en el que una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otros diferentes que llamaremos productos. Vamos a ver si podemos entender cómo se produce a nivel microscópico, a nivel atómico, estas reacciones químicas. Porque, como sabéis, siempre los investigadores, los científicos, se preguntan ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo cambian la posición entre estos átomos cuando pasan de reactivos a productos? Pues llegaron a la conclusión de que para que se produjera una reacción química tenía que haber un choque, una colisión entre los reactivos, las especies que forman los reactivos. Fijaros cómo en esta imagen podemos apreciar los reactivos, este, y los productos en la parte derecha. Fijaros que para que se produzca una reacción se debe de dar un choque que propicia que se rompan unos enlaces, aquí y aquí, y que se formen unos enlaces nuevos. Pero fijaros que para que se produzca la reacción química el choque debe tener una energía adecuada. Si las moléculas van muy lentas, el choque no es lo suficientemente energético como para que se produzca esta ruptura de enlaces. O sea, debe tener una mínima energía de colisión, pero no es suficiente porque además la orientación entre las moléculas, las especies que forman los reactivos, debe de ser adecuada. Si la orientación no es adecuada, tampoco se producirá la reacción química. Aquí tenemos entonces lo que estábamos comentando. Fijaros cómo se tiene que producir un choque con una determinada energía mínima y además con una orientación adecuada. Vamos a ver una animación de esto. Fijaros que se está produciendo un choque, pero un choque poco energético, un choque lento entre la molécula de cloro, Cl2, y la molécula de hidrógeno. Repito que es un choque lento y la energía no es suficiente como para que se produzca la ruptura de los enlaces y la formación de otros nuevos. Fijaros como si la energía es lo suficientemente grande, sí que se produce la reacción química y entonces ya no tenemos hidrógeno y cloro, sino que tenemos cloruro de hidrógeno. Bien, volvamos atrás. A esta especie intermedia que encontramos aquí, intermedia entre los reactivos y los productos, bueno, aquí no se han formado porque fijaros que nos indica que el choque no es efectivo. Fijaros que tenemos la misma especie antes y después del choque. Es lo que se conoce como complejo activado, la situación intermedia entre los reactivos y los productos. Este complejo activado se dice que es energéticamente muy alto. Cuando una especie de química es energéticamente alta es muy inestable. Se dice siempre que en la naturaleza tiende a todo al estado de mínima energía. Aquí tenemos una representación de la energía de los reactivos y de los productos. Vemos que los productos están energéticamente más bajos que los reactivos. Por tanto, será una reacción que libere toda esta energía cuando se produzca. Sería, por ejemplo, el caso de una combustión. Pero fijaros que para que los reactivos lleguen a productos, tiene que superar una barrera energética de alta energía. Si no la supera,
no se van a transformar los reactivos en productos. A esta especie intermedia que tenemos aquí, de transición entre los reactivos y los productos, donde se están rompiendo unos enlaces y se están formando otros nuevos, es lo que se conoce como complejo activado. Y esta energía que tendremos que darle para que supere, que tendremos que darle a los reactivos, para que supere esta barrera energética, es lo que se conoce como energía de activación. Fijaros que esta energía de activación la consigue a través de un choque con una energía mínima. Si no tiene el choque la suficiente energía, no es capaz de superar esta energía de activación. Además, hemos dicho que la orientación del choque tiene que ser adecuada. Cuando ocurre esto, cuando el choque supera una energía mínima y tiene la orientación adecuada, diremos que ese choque es un choque efectivo. Bien, vamos a hacer ejercicio. Bien, veamos el ejercicio número 1. Dice, ¿qué diferencia hay entre estos dos procesos? El de la izquierda y el que tenemos aquí a la derecha. Fijaros que en el proceso de la izquierda tenemos simplemente una mezcla entre los átomos de hierro y los átomos de azufre. Sin embargo, en el proceso de la derecha, fijaros que le hemos dado energía a través del calor, hemos superado la energía de activación y ahora se ha formado un compuesto en el que el hierro y el azufre no están separados, sino que están unidos entre sí por un enlace. O sea, lo que tendremos aquí será sulfuro de hierro. Nos preguntan, si ahora mezcla agua con sal, se produce una disolución. Y si la calientas, ¿qué ocurre? Identifica posibles reacciones químicas que sucedan a tu alrededor. Bueno, si yo caliento agua con sal, seguiré teniendo agua y sal. Lo que pasa es que ahora no a alta temperatura, perdón, no a baja temperatura, sino a alta temperatura. Podríamos decir entonces que ahí ha habido un cambio físico. Mientras que en el caso anterior, el del azufre y el hierro, pues hemos tenido un cambio químico. Bien, vamos a borrar aquí. Identifica posibles reacciones químicas que suceden a tu alrededor. Eso me lo vais a hacer vosotros y me lo vais a mandar por correo electrónico. Bien, vamos al ejercicio número 2. Explica en términos de energía cómo es el avance de la reacción. Yo diría que en un principio los reactivos, como vemos aquí, tienen una energía relativamente alta, mientras que los compuestos, los productos, tienen una energía bastante más baja. Por tanto, como hemos dicho antes, fijaros que cuando los reactivos pasan a productos, se produce toda esta liberación de energía. Desde aquí hasta aquí será la energía liberada. Pero para que los reactivos se transformen en productos, tenemos que superar, como hemos dicho antes, esta barrera de energía conocida como veis aquí, energía de activación. Bien, pasamos al ejercicio número 3. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Suprimimos y seguimos. Clasifica las siguientes transformaciones en física y química y añade 4 ejemplos más. Bien, yo voy a hacer un par de ellos, el resto lo dejo para vosotros. Nos preguntan por la ebullición del agua. Fijaros que es un cambio físico, porque sigo teniendo agua, lo que pasa es que no en estado líquido, sino en estado de vapor.
Además es fácil volver a la situación inicial. El vapor de agua es muy fácil transformarlo en agua líquida. El B, disolución de azúcar en la leche. Es también un cambio físico, porque en principio yo tengo azúcar y leche por separado y después la única diferencia es que tengo azúcar y leche pero juntos. Si yo pruebo la leche la notaré dulce y eso me hará pensar que tiene azúcar, sigue teniendo azúcar. Bien, vamos a ver el C porque es diferente. Fermentación de la uva para obtener vino. Fijaros que aquí tenemos un cambio claramente químico, porque en principio tengo azúcar, con sus características, dulzor, etc., que se transforma en alcohol, con otras características completamente diferentes. El resto lo dejo para que lo hagáis vosotros y me lo mandéis por correo electrónico. Pasemos al ejercicio 4. Indica qué enlaces se han roto y cuáles se han formado en la reacción entre el carbono y oxígeno para formar dióxido de carbono. Bien, vamos a hacerlo en la pizarra. Aquí podemos representar el átomo de... Bien, decía que aquí podemos representar el átomo de carbono. Vamos a representar en negro la molécula de oxígeno con un átomo y dos átomos. Aquí tendremos oxígeno y oxígeno. Esto que tenemos aquí son los reactivos. Bien, pues estos reactivos se transforman en los productos. ¿Y cuáles son los productos? Bueno, para que se produzca esta reacción química se tiene que dar una ruptura de tan solo un enlace, se romperá por aquí, formándose entonces la molécula de C y ahora tendremos un oxígeno y otro oxígeno. Aquí tendremos la molécula de CO2. Aquí tendremos el carbono más la molécula de oxígeno. Aquí tendremos entonces ruptura de un enlace y aquí tendremos la formación de un enlace y otro enlace. Bueno, aunque yo aquí lo he pintado juntos, pero realmente esto está separado. Los enlaces están entre carbono-oxígeno y carbono-oxígeno. Así podríamos nosotros representar la formación de la molécula de dióxido de carbono. Sigamos. Bueno, no estábamos aquí, no estábamos en el libro. Bien, pues pasemos al punto 2, las ecuaciones químicas. Vamos. Bueno, lo que he hecho antes dibujando los átomos en forma de bolitas, pues es bastante visual, pero sin embargo es poco ágil a la hora
de representar una reacción química en la pizarra. Se representa de esta manera. Mira a la izquierda los reactivos, a la derecha los productos y una flecha que indica sentido de la reacción. Tanto reactivos como productos se ponen mediante sus fórmulas, que lo hemos visto ya en el tema anterior. Aquí tenemos una reacción que representa la descomposición de el carbonato cálcico para formar la cal viva, desprendiendo el dióxido de carbono. Pero una reacción debe estar lo que se llama ajustada. ¿Qué quiere decir que una reacción debe de estar ajustada? Pues esto que tenemos aquí, que el número de átomos en los reactivos y en los productos debe de ser el mismo. Vamos a comprobarlo aquí. Aquí tengo un calcio, un carbono y 3 oxígenos, y tengo aquí 1 y 2 más, 3 oxígenos. O sea, esta reacción está ajustada. Es costumbre en algunos casos ponerle debajo de cada especie química si se encuentra en estado sólido, líquido, gaseoso o se encuentra en disolución acuosa, pero no siempre se hace. Bien, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Azufre reacciona con el hierro para dar sulfuro de hierro 2. Fijaros que nos están indicando que el azufre está en estado sólido, el hierro en estado sólido y el sulfuro de hierro también se encuentra en estado sólido. Vamos a ajustar una reacción química. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo. Un átomo A reacciona con 3 átomos B para formar una molécula que tendrá de fórmula AB3. Esta es la forma de representar los reactivos, los productos en una reacción química. Entonces decimos que está ajustada. Vamos a ver algún ejemplo. Bien, es una aplicación donde vosotros podéis entrar y probar a ajustar alguna reacción química. Venga, vamos a ver aquí. Mirad, tenemos la reacción entre nitrógeno más hidrógeno para darme amoníaco. Yo voy a poner aquí una molécula de amoníaco y producto, y vamos a poner aquí los reactivos. Vamos a poner una y una. Si os dais cuenta, ahora mismo no está ajustada porque tengo 2 átomos de nitrógeno y aquí tan solo tengo 1. Esto se hace tanteando. Pues vamos a ajustar los nitrógenos y si yo pongo aquí 2 moléculas, ahora los nitrógenos sí que están ajustados. Tengo un átomo, 2 átomos y aquí tengo un átomo y 2 átomos. Esto es una molécula, esto es otra molécula y estas bolitas representan los átomos. Esto es una molécula, otra molécula y repito, las bolitas representan los átomos de nitrógeno y átomos de hidrógeno. Si os dais cuenta, están ajustados los nitrógenos, pero no están ajustados los hidrógenos. Bien, pues vamos a hacerlo. Si yo pongo 2, tengo 4, pero aquí tengo 6. Cuando yo ponga 3, pues efectivamente, ahora la reacción sí que está ajustada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Por aquí, aquí. Fijaros que lo que ponemos nosotros, a lo que le tocamos es a estos números que tenemos aquí, que es lo que llamamos coeficientes. Lo que nunca, jamás debemos de tocar son a estos numeritos que hay aquí abajo, este 3, aquí que no hay nada, pero que sabéis que en realidad es 1, 1, 1. Nunca, jamás podremos tocar a esos números que tenemos ahí. Vamos a ver otra aplicación que tenemos aquí para ajustar las reacciones. Bien, haremos uno más y ya está. Y el resto de ejercicios para vosotros. Vamos a comenzar y vamos a ver qué tenemos que poner aquí. Mirad, tenemos que poner aquí lo que yo he dicho que no podemos tocar nunca es estos números, estos de aquí. Ahora adelante yo puedo poner aquí los coeficientes que yo quiera. Por ejemplo, vamos a ver qué tenemos que poner aquí. Si yo tengo aquí 2
átomos de hidrógeno y aquí tan solo uno, si aquí tengo 2 átomos de cloro y aquí tan solo uno, pues si yo pongo aquí un 2, vale, parece que está bien. Vamos a probar con otra y ya está. Fijaros, aquí tenemos el agua oxigenada, cómo se descompone para dar agua más oxígeno. Fijaros que los hidrógenos están bien, los oxígenos aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Esta es un poquito más complicada. Vamos a ver qué podríamos nosotros hacer. Mirad, si yo pongo aquí un 2, pues ahora tendré 4 y aquí tendré 4 de hidrógeno y aquí tendré 2 de oxígeno más 2 de aquí porque es 1 por 2, 2, necesito también 4. ¿Cómo consigo 4 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno? Pues si yo pongo aquí un 2, pues fijaros que ya tengo 2 por 2, 4 de hidrógeno, 2 por 2, 4 de hidrógeno, y de oxígeno tengo 2 por 2, 4, y aquí tendré 2 por 1, 2 más otros 2, 4. Veis que es un poquitín más complicada que la de antes, pero tampoco es gran cosa. Bien, pues atención lo que ya he dicho, nunca, jamás podemos tocar los subíndices. No podemos tocarlo y tampoco. Sí que puedo yo modificar estos números que puedo ir quitando o poniendo hasta que tenga la reacción completamente ajustada. Bien, vamos a ver algún ejemplo más y cuando veamos estos ejemplos los vamos a dejar ya por hoy. Bien, vamos a ver, aquí tenéis algunos ejercicios resueltos, bien explicados, y aquí tenemos estas preguntas. ¿Cuándo decimos que una reacción química está ajustada? Bueno, pues ya hemos dicho cuando el número de átomos que tenemos en la parte izquierda reactivos y en la parte derecha productos es la misma. Sexta pregunta. ¿Por qué escribimos 2 de NaOH y no esto que tenemos aquí? Mirad, esto indica que tenemos 2 moléculas de NaOH que podríamos representarlas de esta manera. Vamos a ver. Vamos a limpiar. Mirad, podríamos representarlo como sodio, oxígeno y hidrógeno. Y de esto tenemos 2. Sin embargo, lo que hemos visto después, pues sería lo siguiente. Tendríamos dos sodios, uno, otro, unido a 2 oxígenos, y unido a 2 hidrógenos. Un hidrógeno y otro hidrógeno. Todo junto. Fijaros que esto sería Na2 o 2H2. Sin embargo, esto que tenemos aquí serían 2 moléculas. Vamos a ver si lo escribo bien. 2 moléculas de NaOH. Una y otra que repetiríamos exactamente igual, completamente diferente.
Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Fíjate en las siguientes ecuaciones químicas, tenemos 4 ejemplos. Nos pregunta, identifica los reactivos y los productos en cada una de ellas y especifica su estado físico. Bien, si lo vamos a marcar con el lápiz, fijaros que los reactivos son siempre los de la parte izquierda, por ejemplo, reactivos y productos. Siempre reactivos y productos. El estado físico, bueno, pues aquí tenemos gas, líquido. Indica cuáles de estas ecuaciones químicas están ajustadas y ajusta las que no lo estén. Bueno, vamos a borrar esto que se vea mejor. Yo quiero hacer. Ahí. Suprimimos. Y suprimimos. Bueno, lo dejamos. Mirad, por ejemplo, esta que tenemos aquí, pues sí que está ajustada. Ahora bien, esta, pues mirad, tengo dos hidrógenos, bien, pero aquí tenemos 2 oxígenos y aquí tenemos un oxígeno. Fijaros como esta no está ajustada. Esta no está ajustada, tampoco está ajustada esta de aquí. Bien, vamos a probar con esta de abajo y ya damos por acabada con esto la clase. Bien, nos vamos a la pizarra, borramos y vamos a ver. Mg más O2 para dar MgO. Si os dais cuenta, pues tengo, vale, un magnesio y un magnesio, bien, pero tengo en la parte izquierda 2 oxígenos y aquí un oxígeno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para ajustar los oxígenos yo voy a poner aquí un 2. He arreglado los oxígenos, tengo un 2 y 2 por 1, 2, pero no he arreglado, o sea, tengo mal ahora los magnesios, tengo 2 magnesios y aquí tengo un magnesio. ¿Cómo lo arreglo yo esto? Pues yo pongo aquí un 2 y ahora esta reacción estará ajustada. Aquí tenemos los reactivos y aquí tendremos los productos. Bien, y con esto damos por acabada hoy la clase.